Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta ocasión vamos a resolver un interesante ejercicio acerca de la aplicación de la primera y segunda ley en un proceso politrópico. La teoría fue explicada en detalle, paso a paso, en el video anterior. ¿Te lo has perdido? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo todas las fórmulas necesarias y suficientes para resolver cualquier ejercicio donde se presente un proceso politrópico. Genial. Veamos el enunciado del día de hoy. Se tienen 0,8 kilogramos de nitrógeno a 110 kilopascal y 17 grados centígrados. El nitrógeno sufre una compresión politrópica, durante la cual P por V elevado a la 1,25 es constante. Obsérvese que cuando esta expresión es constante, la presión por el volumen elevado a un exponente identifica un proceso politrópico. Muy bien. El proceso finaliza cuando el volumen disminuye hasta un tercio del original. Calcular el trabajo, calor, variación de energía interna y variación de entropía de este proceso. Y además vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre con el trabajo, calor, variación de energía interna y variación de entropía cuando el exponente politrópico toma los siguientes valores? Obsérvese acá. Desde 1,1 hasta 1,9. ¿Qué sucede con estos importantes parámetros? Quédate para que lo veas. En pantalla se muestra un resumen de lo que está sucediendo. Se tiene nitrógeno, el mismo es comprimido, de tal forma que el volumen final es un tercio del volumen original. Y como P por V elevado a la 1,25 es constante, podemos escribir esta expresión. Presión 1 por el volumen 1 elevado a la 1,25 debe ser igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado a la 1,25. Muy bien, tal como ya sabemos, antes de proceder a calcular el trabajo, calor, variación de energía interna y entropía, debemos definir los estados, es decir, saber cuánto valen los parámetros fundamentales que se observan en pantalla. ¿Podemos calcular el volumen 1? ¿Se puede obtener? Sí se puede obtener, porque conocemos la presión 1, la temperatura 1 y la masa de nitrógeno contenida en el mismo. Y como el gas es ideal, podemos aplicar la ecuación de estado. Observa, presión 1 por el volumen 1 debe ser igual a la masa de nitrógeno por la R del nitrógeno por la temperatura 1. De acá es bastante sencillo despejar el volumen 1. El volumen 1 será igual a M, R por la temperatura 1, dividido entre la presión 1. ¿Cuánto vale la masa del nitrógeno? 0,8 kilogramos por. ¿Cuánto vale la R del nitrógeno? La R del nitrógeno es una constante que vale 0,2968 kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Vamos a desplazar un poco a la izquierda para terminar de sustituir. Multiplicado por la temperatura 1. ¿Cuánto vale la temperatura 1? Acá la tenemos. Pero ojo, la temperatura acá en la ecuación de estado debe estar en unidades absolutas. Por lo tanto, vamos a transformar de grados centígrados a grados Kelvin, sumando 273. ¿Y cuánto es 17 más 273? 290 grados Kelvin. Perfecto. Por lo tanto, acá debemos colocar 290 Kelvin como la temperatura 1. Y por supuesto, todo esto dividido entre la presión 1, la cual vale 110 kilopascal. Recuérdese que pascal es newton sobre metro cuadrado. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo, Kelvin cancela con Kelvin, kilo cancela con kilo, y este joule que está acá, recuérdese que joule es newton por metro, ¿correcto? Por lo tanto, podemos simplificar newton con newton, y al aplicar doble C quedará metro cuadrado por metro. Pero metro cuadrado por metro es metro cúbico, que es justamente la unidad de volumen, verificándose así que las unidades son las correctas. Al realizar esta operación en una calculadora se obtiene que el volumen 1 toma un valor aproximado de 0,63 metros cúbicos. Perfecto, vamos a tomar nota por acá, 0,63 metros cúbicos. Y por supuesto, el volumen 2 no es más que un tercio del volumen 1. Por lo tanto, simplemente tomamos el volumen 1 y lo dividimos entre 3, obteniéndose como resultado 0,21 metros cúbicos. Perfecto. Ahora vamos a abrir más espacio para continuar definiendo los dos estados, tanto el estado 1 como el estado 2, para luego proceder a aplicar la primera y la segunda ley de la termodinámica. ¿Cómo podemos encontrar la presión 2?
Muy bien, utilizando acá la igualdad politrópica, porque ya conocemos la presión 1, el volumen 2, por lo tanto de acá es bastante sencillo despejar la presión 2. Observa, la presión 2 sería igual a este factor volumen 2 que está acá multiplicando, volumen 2 elevado a la 1,25, lo podemos pasar a dividir al otro lado, quedando presión 1 por el volumen 1 elevado a la 1,25 y todo esto dividido entre el volumen 2 elevado a la 1,25. Utilizando propiedades de potenciación podemos escribir esta expresión así: la presión 1 por. Como el volumen 1 y el volumen 2 tienen el mismo exponente, es válido escribir volumen 1 dividido entre el volumen 2 y todo elevado a la 1,25. Repito, se ha aplicado una propiedad de potenciación. Y esta fracción siempre la podemos simplificar sabiendo que el volumen 2 es un tercio del volumen 1. Observa, volumen 1 dividido el volumen 2 es un tercio del volumen 1. Así, volumen 1 simplifica con volumen 1 y quedaría 1 dividido entre un tercio. Por supuesto, al aplicar doble C, se obtiene 3. Por lo tanto, en este ejercicio, siempre volumen 1 sobre volumen 2 tomará el valor de 3. Por lo tanto, podemos escribir que la presión 2 no será más que la presión 1 multiplicado por volumen 1 entre volumen 2, que es igual a 3, elevado a la 1,25. Y como la presión 1 es conocida, vale 110 kilopascal, simplemente multiplicamos 110 por 3 elevado a la 1,25. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la presión 2 toma un valor aproximado de 434,3 kilopascal. Vamos a colocarlo por acá, 434,3 kilopascal. Genial. Ahora vamos a abrir un poco más de espacio para obtener el parámetro que falta y así definir ambos estados. El parámetro que falta es la temperatura en el estado 2. ¿Cómo calculamos la temperatura en el estado 2? Para ello vamos a utilizar nuestro recuadro resumen en el cual hemos agregado el proceso politrópico. Observa, en pantalla se muestra nuestro cuadro resumen. La única diferencia de este con respecto a los anteriores es que se ha agregado esta fila destacada en marrón claro que está acá casi al final. Observa que el nombre del proceso es proceso politrópico. Recordemos que un proceso politrópico es aquel que es adiabático con fricción, mientras que el proceso adiabático, ubicado acá en la fila inmediata anterior, destacada en verde, es aquel donde no existe ningún tipo de transferencia de calor, ni entre el sistema y el ambiente, y tampoco el debido a la fricción. Muy bien, observa que en el proceso politrópico, en cuanto a la ecuación de estado, se cumplen estas relaciones, estas que están acá. El calor que existe es el ocasionado por la fricción. La variación de la energía interna se puede calcular con la misma fórmula de siempre, con la fórmula utilizada en todos los procesos. Para calcular el trabajo tenemos dos fórmulas, bien sea la que se encuentra acá en la parte superior o la que se encuentra en la parte inferior. Y finalmente, para calcular la variación de la entropía, podemos utilizar también cualquiera de estas dos fórmulas, bien sea la ubicada en la parte superior o la ubicada en la parte inferior. Ahora bien, en este caso, como lo que deseamos obtener es la temperatura, vamos a utilizar esta relación, esta que se observa acá. Temperatura 1 por el volumen 1 elevado a la n-1 debe ser igual a la temperatura 2 por el volumen 2 elevado a la n-1. Esta igualdad también fue deducida en el video que ya te recomendé. Muy bien, de esta igualdad vamos a proceder a despejar la temperatura 2. Esta será igual a la temperatura 1 por el volumen 1 elevado a la n-1 dividido, y este factor volumen 2 a la n-1 pasa a dividir. Por supuesto, aplicando propiedad de potenciación, esta relación también se puede escribir como la temperatura 1 que multiplica al volumen 1 dividido entre el volumen 2, y como ambos volúmenes tienen el mismo exponente n-1, es válido escribirlo de esta forma: V1 entre V2 elevado a la n-1, y ya sabemos que V1 dividido entre V2 es igual a 3. ¿Por qué? Porque el volumen final, el volumen 2, es un tercio del volumen 1. Por supuesto, volumen 1 simplifica con volumen 1, y al dividir 1 entre un tercio es igual a 3. Así, la temperatura 2 será igual a la temperatura 1, la cual es de 290 Kelvin, multiplicada por 3 elevado a la n-1. En este caso, ¿cuánto vale n? ¿Cuál es el valor de n en este caso?
fijamos nuestra atención en la constante politrópica dada en el ejercicio. Este es el valor de n, este exponente. En este caso, el valor de n es 1,25. Vamos a colocarlo por acá. Por lo tanto, al sustituir quedaría 1,25 menos 1. Hemos sustituido acá n menos 1 en el exponente. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la temperatura 2 toma un valor aproximado de 381,66 Kelvin. Vamos a tomar nota por acá. La temperatura 2 toma el valor de 381,66 Kelvin. Muy bien, y así hemos definido todos los estados de este proceso. Ahora sí estamos preparados para proceder a aplicar la primera y segunda ley de la termodinámica. Comencemos con la primera ley de la termodinámica. Recordemos que en un proceso politrópico se considera el calor generado por la fricción. Por lo tanto, al escribir nuestra primera ley, calor es igual a la variación de la energía interna más el trabajo, este calor que está acá lo vamos a desglosar en dos calores. El calor intercambiado entre el sistema y el ambiente más el calor generado por la fricción. Por supuesto, como este proceso es politrópico, es adiabático con fricción. Por lo tanto, no existe calor intercambiado entre el sistema y los alrededores. El único calor que existe es el de la fricción. Y por supuesto, este será igual a la variación de la energía interna más el trabajo. Obsérvese que para obtener el calor generado por la fricción, basta con calcular la variación de la energía interna y el trabajo. ¿Y cómo calculamos estos dos parámetros? Apoyándonos en nuestra tabla resumen. Mírala acá. Vamos a calcular primero la variación de la energía interna. Fija tu atención acá. Vamos a utilizar esta fórmula. M por C sub E por la diferencia de temperaturas. Por lo tanto, la variación de la energía interna será igual a la masa por el calor específico a volumen constante por la temperatura final menos la temperatura inicial. Así, en este caso, la variación de la energía interna será igual a ¿cuánto vale la masa? 0,8 kilogramos de nitrógeno. ¿Cuánto vale el calor específico a volumen constante del nitrógeno? Vale 0,743 kilojoule sobre kilogramos Kelvin. ¿Y cuál es la temperatura final? Acá la tenemos. Vale 381,66 menos la temperatura 1, la temperatura inicial, la cual es 290. Por supuesto, estas temperaturas vienen en Kelvin. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo y Kelvin cancela con Kelvin, de tal forma que nuestra variación de energía interna vendrá en kilojoule. Y al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que la variación de la energía interna toma un valor aproximado de 54,5 kilojoule. Obsérvese que esta variación es positiva. ¿Y qué significa que la variación de la energía interna haya dado positiva? Significa que la energía interna aumentó. ¿Y esto tiene sentido? Por supuesto que tiene sentido, porque ya sabemos que cuando la temperatura aumenta, la energía interna también aumenta, y eso es lo que ha sucedido acá. La temperatura pasó de 290 Kelvin a 381,66 Kelvin. Excelente. Vamos a guardar este resultado de la variación de la energía interna para ahora proceder a calcular el trabajo. Para calcular el trabajo en este proceso politrópico, recurriremos de nuevo a nuestro cuadro resumen. En pantalla lo visualizamos. Acá está. Y al examinar este recuadro caemos en la cuenta que existen dos fórmulas. Podemos utilizar o bien la primera o bien la segunda. La que tú desees, igual vas a llegar al mismo resultado. Por ejemplo, vamos a utilizar la de abajo. Así podemos escribir que el trabajo es igual a la masa por R por la diferencia de temperaturas dividido entre 1 menos n. Por lo tanto, el trabajo de compresión es igual a ¿cuál es la masa de nitrógeno? 0,8 kilogramos. ¿Cuánto vale la R del nitrógeno? Es una constante cuyo valor es 0,2968 kilojoule sobre kilogramos Kelvin multiplicado por esta diferencia de temperaturas, la cual es temperatura final 381,66 menos la temperatura inicial, la cual es de 290. Por supuesto, estas temperaturas vienen en Kelvin. Y todo esto dividido entre 1 menos n, quedaría 1 menos 1,25. Recuerda que n es el exponente politrópico, el cual vale 1,25. Acá lo tenemos. Obsérvalo acá, acá o acá. Excelente. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo,
Kelvin cancela con Kelvin y nuestro trabajo vendrá en kilojoule. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que el trabajo toma un valor aproximado de menos 87,1 kilojoule. Observa lo fácil y sencillo que es aplicar la primera ley de la termodinámica en un proceso politrópico. Ahora bien, ¿tiene sentido que este trabajo haya dado negativo? Sí, sí tiene sentido, porque este es un trabajo de compresión. El ambiente, los alrededores, han hecho trabajo sobre el sistema para comprimir el nitrógeno a través del empuje del pistón destacado en amarillo. Por lo tanto, tiene sentido que ese trabajo sea negativo, porque fue hecho de los alrededores hacia el sistema. Muy bien, ahora con estos dos resultados, el de la variación de la energía interna y el cálculo del trabajo, podemos conocer el calor debido a la fricción. En este caso, el calor debido a la fricción no será más que la suma algebraica de la variación de la energía interna, la cual toma el valor de 54,5, y el valor del trabajo, el cual es menos 87,1. Por supuesto, las unidades de esta resta es kilojoule. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que el calor generado por la fricción es igual a menos 32,6 kilojoule. ¡Genial! Y así hemos finalizado con la primera ley de la termodinámica. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de la termodinámica. Recordemos que en un video anterior se aplicó la segunda ley de la termodinámica para cualquier tipo de proceso y se obtuvo esta que se muestra acá en la parte superior, esta. Y voy a hacer un comentario muy importante acerca de esta fórmula. Cuando deducimos esta fórmula, se mencionó que la misma se puede aplicar para cualquier tipo de proceso, sea politrópico o no politrópico, para cualquier tipo, siempre y cuando, por supuesto, el gas se comporte de manera ideal. Si te has perdido donde deducimos esta fórmula, no te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y entérate hoy mismo de cómo se deduce la fórmula para calcular la variación de la entropía cuando un proceso sigue cualquier tipo de camino, bien sea politrópico o no politrópico, y por supuesto que el gas sea ideal. Excelente. Vamos a proceder a calcular la variación de la entropía con las dos fórmulas para que visualices que llegaremos al mismo resultado. En la práctica puedes utilizar cualquiera de las dos. En lo personal suelo utilizar la segunda, ya que me parece más sencilla. Pero repito, no importa, puedes utilizar cualquiera de las dos fórmulas. Vamos a comenzar aplicando la primera fórmula. La variación de la entropía en el proceso de 1 a 2 será igual a la masa por C sub P por el logaritmo de la temperatura final dividido entre la temperatura inicial, menos la masa por R por el logaritmo de la presión final dividido entre la presión inicial. Esto será igual a, obsérvese que la masa la podemos extraer factor común, M, la masa, la cual toma el valor de 0,8 kilogramos, en este caso, que multiplica. ¿Cuánto vale C sub P para el nitrógeno? Es una constante, la cual toma el valor de 1,039 kilojoule sobre kilogramos Kelvin, multiplicado por el logaritmo de, ¿cuál es la temperatura final? 381,66 Kelvin, ¿correcto? Dividido entre la temperatura inicial, la cual es de 290 Kelvin, menos R. ¿Cuánto vale R? La R del nitrógeno también es una constante y vale 0,2968 kilojoule sobre kilogramos Kelvin, multiplicado por el logaritmo de la presión final. ¿Cuánto vale la presión final? Acá la tenemos, la presión 2. Vale 434,3 kilopascal dividido entre la presión inicial, la cual fue de 110 kilopascal. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con este kilogramo y con este kilogramo, de tal forma que la unidad de la variación de la entropía será el kilojoule por Kelvin. Al efectuar esta operación en una calculadora, con mucho cuidado para los logaritmos, se obtiene que la variación de la entropía en el proceso 1,2 toma un valor aproximado de menos 0,098 kilojoule por Kelvin. Si multiplicamos por esta K de kilo, recuerda que kilo significa 1000, si multiplicas este resultado por 1000, se obtiene que la variación de la entropía en el proceso de 1 a 2 toma un valor de menos 98 joule por Kelvin. Y esta sería la variación de la entropía para este proceso politrópico.
Ahora vamos a proceder a calcular la misma con la otra fórmula. La otra fórmula es la siguiente. La variación de la entropía en el proceso de 1 a 2 será igual a la masa por C sub V por el logaritmo de la temperatura final dividido entre la temperatura inicial, más la masa por R por el logaritmo del volumen final dividido entre el volumen inicial. Obsérvese que también la masa la podemos extraer factor común, por lo tanto vamos a escribirla acá de primero, 0,8 kilogramos, que es la masa de nitrógeno, que multiplica. ¿Cuánto vale C sub V para el nitrógeno, el calor específico a volumen constante? Este vale 0,743 kJ sobre kilogramos Kelvin, multiplicado por el logaritmo de la temperatura final es de 381,66 Kelvin, dividido entre la temperatura inicial, que es de 290 Kelvin, más la R del nitrógeno, que también es una constante, y toma el valor de 0,2968 kJ sobre kilogramos Kelvin, multiplicado por el logaritmo de volumen final sobre volumen inicial. Pero esta fracción que está acá, la podemos simplificar así. Observa, volumen final sobre volumen inicial. ¿A qué es igual el volumen final? A 1/3 del volumen inicial, ¿correcto? Y al simplificar los volúmenes iniciales, esto sería igual a 1/3. Por lo tanto, acá podemos colocar el logaritmo de 1/3. Y listo, porque el volumen final es igual a 1/3 del volumen inicial. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que kilogramo cancela con este kilogramo y con este. Y al efectuar esta operación en una calculadora, llegarás exactamente a este mismo resultado. Muy bien. Finalicemos el video observando qué sucede con los diferentes parámetros cuando el exponente politrópico varía. Ya sabemos que en un proceso politrópico cualquiera se cumple esta igualdad, donde n es el exponente politrópico. Veamos qué sucede con los parámetros del calor, variación de energía interna, trabajo y variación de entropía. Ya sabemos que la variación de la energía interna la podemos calcular así, como la masa por C sub V por la diferencia de temperaturas, T2 menos T1, ¿correcto? Pero ya sabemos que en un proceso politrópico se cumple esta igualdad. Temperatura 1 por V1 a la n-1 debe ser igual a la temperatura 2 por el volumen 2 a la n-1. Si de acá despejamos la temperatura 2, esta será igual a la temperatura 1 que multiplica al volumen 1 dividido entre el volumen 2. Y por supuesto todo esto elevado a la n-1, ¿correcto? Y ya sabemos que V1 entre V2 es igual a 3, ya que el volumen final es igual a 1/3 del volumen inicial. Por lo tanto, esto lo podemos escribir como temperatura 1 que multiplica a 3 elevado a la n-1. De tal forma que cuando sustituimos la temperatura 2 por esta expresión, acá en la variación de la energía interna, acá, esta temperatura 2, obtenemos que la variación de la energía interna es igual a la masa por C sub V que multiplica. ¿Quién es la temperatura 2 según el proceso politrópico? La temperatura 1 que multiplica a 3 elevado a la n-1. Lo que estamos haciendo es aplicar algo de álgebra, menos la temperatura 1, que es esta temperatura 1 que está acá. Obsérvese que podemos extraer la temperatura 1 factor común y escribir m por C sub V por la temperatura 1 que multiplica a 3 elevado a la n-1 menos 1. Lo que hemos hecho es extraer la temperatura 1 factor común y en este caso ya conocemos la masa, C sub V y la temperatura 1. Por lo tanto, podemos escribir que la variación de la energía interna será igual a la masa, que vale 0,8 kilogramos, por C sub V, que para el nitrógeno vale 0,743 kJ sobre kilogramos Kelvin, por la temperatura 1, la cual vale 290 Kelvin, que multiplica a 3 elevado a la n-1 menos 1. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo y Kelvin cancela con Kelvin. Por lo tanto, la variación de la energía interna será igual a 0,8 por 0,743 kJ por 290. Esto genera como resultado 172,4 kJ que multiplica a esta variable, a 3 elevado a la n-1 menos 1. Y esta será la expresión que utilizaremos para calcular la variación de la energía interna para diferentes valores del exponente politrópico, para diferentes valores de n. ¿Y cómo calcularemos el trabajo para cualquier exponente politrópico n? Recordemos de la tabla resumen que el trabajo se puede calcular con cualquiera de estas dos fórmulas. Utilizaré la de abajo. El trabajo es igual a mr por
T2 menos T1 dividido entre 1 menos N, ¿correcto? Este es igual a MR, pero ya sabemos que acá en la temperatura 2, gracias al proceso politrópico, podemos sustituir temperatura 1 por 3 a la N menos 1. Esto ya lo hicimos acá en la parte superior, acá arriba, menos la temperatura 1 y por supuesto todo esto entre 1 menos N. Obsérvese que podemos extraer la temperatura 1 factor común y escribir MR temperatura 1 que multiplica a 3 elevado a la N menos 1 menos 1. Por supuesto todo dividido entre 1 menos N. Por lo tanto el trabajo será igual a la masa que vale 0,8 kilogramos por R, la constante del nitrógeno, la cual es 0,2968 kilojoule sobre kilogramos Kelvin, por la temperatura inicial, la cual es de 290 Kelvin, que multiplica a 3 elevado a la N menos 1 menos 1. Y por supuesto todo esto dividido entre 1 menos N. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo y Kelvin con Kelvin. Y al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que el trabajo es igual a 68,86 kilojoule que multiplica a 3 elevado a la N menos 1 menos 1. Y por supuesto todo esto dividido entre 1 menos N. De tal forma que con esta expresión vamos a calcular el trabajo para los diferentes valores de N, para los diferentes valores del exponente politrópico. ¿Y cómo calcularemos el calor? Muy fácil. Recuerda que por la primera ley, el calor generado por la fricción en este proceso politrópico no es más que la suma de la variación de la energía interna más el trabajo, de tal forma que lo que se hará es lo siguiente. En esta expresión daremos un valor de N, cualquiera. Este mismo valor de N lo vamos a introducir acá y obtenemos el trabajo. Y finalmente sumamos los dos resultados y obtenemos el calor. Y finalmente, ¿cómo vamos a calcular la variación de la entropía para cualquier exponente N? Recordemos que la variación de la entropía se puede calcular con cualquiera de las dos fórmulas, de estas que visualizas acá. Voy a utilizar la segunda, la de la suma. Y observa cómo quedaría nuestra expresión. Quedaría masa por C sub B por el logaritmo de la temperatura final sobre la temperatura inicial, más la masa por R por el logaritmo del volumen final dividido entre el volumen inicial, ¿correcto? Si extraemos la masa factor común, podemos escribir la masa que multiplica a C sub B, que es una constante, por el logaritmo. ¿Cuánto vale la temperatura 2, la temperatura final en cualquier proceso politrópico? Míralo acá, recuerda que ya lo deducimos, acá la tenemos, en la esquina superior derecha de la pantalla. La temperatura final no es más que la temperatura inicial que multiplica 3 elevado a la N menos 1. Por supuesto, todo esto dividido entre la temperatura 1, tal como lo dice la fórmula, más R por el logaritmo, pero esta fracción ya fue simplificada. Recuerda que el volumen final es un tercio del volumen inicial, ¿correcto? Y al simplificar los volúmenes, habíamos dicho que esa fracción es igual a un tercio, por lo tanto acá simplemente colocamos un tercio. Claro, podemos simplificarla un poco más, porque esta temperatura 1 simplifica con esta temperatura 1. Por lo tanto, la variación de la entropía para cualquier exponente politrópico quedaría la masa que multiplica a C sub B por el logaritmo de 3 elevado a la N menos 1 más R por el logaritmo de un tercio. Y así quedaría la expresión que nos permitirá calcular la variación de la entropía para cualquier valor de N. Observa los resultados que se obtienen para los diferentes valores de N que se solicitaron en el enunciado. Míralo acá. La primera columna es el coeficiente politrópico N. La segunda es el calor, que ya sabes que no es más que la suma de la variación de la energía interna más el trabajo. Y en la última columna observamos la entropía. ¿Qué logras visualizar? Que cuando N es menor que 1,4, en la zona amarilla, el sistema pierde calor, mira, porque el calor es negativo. Y como pierde calor, la variación de la entropía es negativa. Mientras que para valores mayores que 1,4, obsérvalo acá, el calor pasa a ser positivo. Es decir, existe una ganancia del calor por parte del sistema y por tal razón la variación de la entropía es positiva. Obsérvese en la columna de trabajo que el mismo siempre es negativo, porque claro, es un trabajo de compresión. Y la variación de la energía interna siempre es positiva, porque claro, la temperatura siempre aumenta debido a la fricción. Y finalmente, algo muy interesante, observa que cuando nos encontramos alrededor de 1,4, que es el valor de gases diatómicos
como el nitrógeno, por ejemplo, la variación del calor es prácticamente cero, es casi nula. Y como la variación del calor es muy baja, la variación de la entropía también es prácticamente nula, prácticamente igual a cero. De tal forma que podemos llegar a una interesante conclusión, que cuando el coeficiente politrópico toma el valor de exactamente 1,4, el gas se comporta en forma reversible, ya que la variación de la entropía es prácticamente nula. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto